buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a presentar el tema que nos ha tocado, que es el concepto de nutrición e importancia, y también vamos a tocar lo que es la perspectiva histórica de la nutrición. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, primero, como ya hemos ido viendo desde la primera clase, vamos a conceptualizar lo que es la nutrición. Y la nutrición es el resultado de los procesos mediante los cuales el cuerpo asimila y usa la comida para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la salud. Como ya sabemos, entre todos estos procesos se incluyen lo que es la absorción, el metabolismo de los alimentos y la digestión. A la propia condición física determinada por la dieta se le va a conocer como el estado nutricional. Y bueno, también tenemos lo que es la nutriología, que es la ciencia biológica que se centra en los nutrientes consumidos y su participación en el desarrollo, el metabolismo y la reparación de los tejidos y la salud. Esta es una ciencia aplicada que se va a regir por directrices y principios con evidencia científica que básicamente se van a relacionar con lo que es la resistencia a las enfermedades y una mayor sensación de bienestar. Y por otro lado tenemos a lo que es la malnutrición, que esta puede ser provocada tanto por la sobrenutrición, que es el exceso de energía o la ingesta de nutrientes, o también por lo que es la desnutrición, que es todo lo contrario. La malnutrición es la condición resultante de que las células no reciban un suministro adecuado de nutrientes esenciales debido a una dieta deficiente o también a una mala utilización de la comida. Dentro de lo que es la nutrición, hemos encontrado lo que son las directrices básicas de la nutrición o también los principios básicos, que esos son tres. El primero dice que más que suficiente no es mejor que suficiente. Y esto se refiere o se sustenta básicamente en que si se necesita una pequeña cantidad de nutrientes para garantizar una salud óptima, tener más que esa cantidad no es necesariamente mejor e incluso puede llegar a causar problemas. La segunda directriz o el segundo principio que tenemos es que comer una amplia variedad de alimentos es necesario para asegurar la exposición a los nutrientes necesarios. Y esta se explica en que no existe un alimento perfecto que contenga todos los nutrientes en una proporción perfecta para cubrir lo que son las necesidades celulares. Y se necesita o es necesario lo que es el consumo de una amplia variedad de alimentos para asegurar una exposición óptima a los distintos nutrientes. La tercera y última directriz o último principio se sustenta en que comer lo suficiente para satisfacer las necesidades de energía y nutrientes en tiempo real. Esto se explica en que debe haber una relación dinámica entre el requerimiento de energía y nutrientes y su consumo, pero en el tiempo actual. Es decir, no podemos pretender que el consumo, digamos un ejemplo, no podemos pretender que lo que comemos en el desayuno nos cubra las 24 horas, y es por esto que debe haber una relación entre lo que son los nutrientes y el tiempo real que se están consumiendo. Siguiente, por favor. En lo que es la perspectiva histórica de la nutrición, nos hemos basado básicamente en lo que es América Latina, netamente en América Latina. En este vamos a tener lo que es el desarrollo de la nutrición a través del siglo XX, y en este se marcan cuatro hechos importantes para lo que es la nutrición. El primero es que se redujo la prevalencia del bocio endémico. El segundo es que se superaron las épocas en las que dominaban las formas graves de nutrición. Se consolidó la política de fortificación de alimentos y también predominó lo que es la formación de miles de profesionales, tanto nutricionistas como dietistas. En los años 20, 30 y 40 tenemos que tener en cuenta que en estos años principalmente se llevaba una concepción dietológica más que nutricional. Es decir, se daba prioridad a lo que era la estructuración y la elaboración de dietas más que en lo que es las formas o las características graves de desnutrición que reinaban en esos tiempos. Se hablaba muy poco, no se hablaba de lo que era la desnutrición y se daba más prioridad a lo que eran las dietas. Es por esto que también se daba prioridad a la formación de dietistas o dietólogos en esos años, y no se daba tanto
relevancia a lo que era la formación de profesionales nutricionistas. En estos años vamos a ver a un maestro de lo que es la nutrición, que también tiene aportes muy importantes a lo largo de toda su vida. Hizo investigación en nutrición latina, que es Pedro Escudero, es de Buenos Aires, y básicamente es importante mencionarlo, que vamos a ver más adelante, porque él básicamente trató hechos muy importantes en sus investigaciones, como era lo que es la dieta racional, los requerimientos de energía y nutrientes, lo que es la relación de las enfermedades crónico-degenerativas con lo que es la malnutrición, y estableció una serie de indicadores para la vigilancia nutricional en los distintos países. En 1936 se llevó a cabo lo que es la primera conferencia americana de trabajo, en donde se planteó básicamente distintos puntos para lo que es la mejora de las condiciones de salud. Entre estos, la ración de 3.000 kilocalorías brutas en una alimentación mínima necesaria para cada país, lo que eran los precios máximos para la producción de alimentos y la institución en cada país de políticas alimenticias. Siguiente, por favor. Ya. A raíz de esta primera conferencia se lleva a cabo lo que son las distintas conferencias internacionales de alimentación. Y bueno, en 1939 se lleva a cabo la tercera conferencia americana internacional de alimentación, que llegan a la conclusión de que América vivía una verdadera tragedia por la subalimentación que afectaba a todos los países de América Latina. Eh, y también se llevó a cabo lo que eran las encuestas sobre el estado nutricional de la población y la relación de la vivienda y el salario. Se abordaron distintas soluciones y entre otras destacaba lo que era la necesidad de aumentar la producción agrícola y abaratar los costos de los alimentos. Eh, Esto se llevó a cabo porque veían que el problema nutricional no era netamente solo biológico, sino que era también muy importante lo que era el componente económico de cada país, ya que iba de la mano con lo que era la nutrición, debido a que no servía de nada aumentar lo que era la producción agrícola, si no reducían los costos para que la población pudiera acceder a la adquisición de los alimentos. Bueno, entre estos años se lleva a cabo, bueno, como ya mencioné, Pedro Escudero era un pionero en lo que era la investigación de la nutrición, y él instauró cuatro leyes de la alimentación. Primero tenemos a la ley de cantidad, que básicamente se rige por lo que es el concepto de requerimiento y el balance energético. La ley de calidad, que insistía en el requerimiento alto de proteínas. También lo que es la ley de armonía, que destacaba lo que era la necesidad de guardar las proporciones entre los alimentos entre sí, y lo que es la ley de adecuación, que se regía por estas cuatro leyes. En 1943 se lleva a cabo lo que es la conferencia de Hot Springs, que tuvo gran resonancia en América Latina, debido a que es en esta conferencia donde se comienza a hablar sobre la malnutrición. Como ya les mencioné, se hablaba muy poco, no se hablaba de lo que eran las formas graves de nutrición en esta época, y es aquí donde se comienza a relacionar lo que es la malnutrición con el alto índice de la mortalidad infantil. Y bueno, también es en esta conferencia donde se crea lo que es la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas en concesión con lo que es la alimentación y la agricultura. Y bueno, también en la conferencia de Hot Springs se recomienda lo que son dos planes de consumo de alimentos. Siguiente, por favor. Ya, se recomiendan dos planes o dos planes dietológicos que se debían adecuar al contexto de cada país. Estos son los dos planes que se plantean en esta época, y solo para mostrarles cómo era el panorama nutricional en los años 30 y 40, las ideas giraban más en determinar los valores normales de la dieta que en los conocimientos de las formas de desnutrición que reinaban en esa época. Y es por esto que también se daba preferencia a lo que era la formación de dietólogos. Siguiente, por favor. Bien, otro hecho importante en lo que es la nutrición en América Latina son lo que son las cuatro conferencias latinoamericanas de nutrición que se llevan a cabo entre lo que es la FAO y la OMS. Estas solo fueron cuatro conferencias porque después de esto se descontinuaron debido a lo que es la aparición de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, que hasta el momento lleva realizando congresos de nutrición para que los distintos profesionales de nutrición
discutir tanto los problemas como como los programas nutricionales de cada región. En estas 4 conferencias se plantean o se discuten puntos muy importantes como era la educación nutricional, los consejos nacionales de alimentación, el bocio endémico, que era un problema muy importante en esa época, lo que era la tabla de composición de alimentos para cada país y las encuestas de consumo que se adecuaban a la realidad de cada país. También otro punto muy importante es lo que es la creación o el inicio de los institutos y unidades de nutrición. Entre los años 40 y 50 se fueron creando una serie de instituciones dedicadas a lo que es la investigación de los problemas de nutrición en casi todos los países. Solo hemos tomado lo que es Perú por el contexto nacional y Venezuela porque es pionero en distintos puntos muy importantes que les voy a decir ahora. En cuanto a Perú, se crea lo que es el Instituto Nacional de Nutrición entre los años 40 y 50, también lo que es el Laboratorio para Análisis de Alimentos, lo que son los programas de alimentación suplementaria y también lo que es el Instituto de Investigaciones Nutricionales en el año 1960. En cuanto a Venezuela, es pionero y es reconocido por sus investigaciones, pero porque en Venezuela es donde se crea lo que es la primera escuela de nutricionistas y dietistas. Y es a raíz de esto que los demás países latinoamericanos lo toman como modelo para lo que es la creación de las distintas escuelas, tanto de nutrición y de dietistas. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos lo que es la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, que este es otro hito trascendental en 1965, la creación de esta misma, que hasta el momento se lleva a cabo lo que son los congresos patrocinados por esta misma para lo que es la reunión de distintos profesionales de nutrición. En cuanto a lo que es la evolución de las escuelas y la profesión de nutricionistas en América Latina, en 1933, Pedro Escudero crea lo que es la primera escuela de dietistas en Buenos Aires, Argentina. Y no es hasta 1950 en Venezuela se crea la primera escuela de nutricionistas y dietistas. Y es a raíz de esto donde se van creando más escuelas de nutricionistas y es donde se toma relevancia la carrera en sí. En 1973 se crea lo que es la CEPANDAL, que es una asociación donde se reúnen los directores de cada escuela, donde el objetivo principal es asesorar a las escuelas con sus planes de estudio. Y bueno, básicamente eso en cuanto a lo que es la CEPANDAL. Siguiente, por favor. Finalmente, en lo que refiere a lo que es el contexto histórico, en Perú, en 1947 se toma la iniciativa por el doctor Alejandro Ruiz Murgueitio, la creación de la primera escuela de dietistas, y en 1967 se crea lo que es la primera escuela de nutricionistas y de dietistas. La primera promoción egresa el 6 de agosto y es en esta fecha donde se institucionalizó lo que es el Día del Nutricionista Peruano. Siguiente, por favor. Ya, ¿se escucha, doctora? Sí, sí se escucha bien, gracias. Ya, gracias, doctora. Bien, continuando con la exposición, ya vamos a hablar acerca de la importancia de la nutrición y vamos a decir de que en realidad la nutrición no solamente abarca a su importancia o no solamente se delimita por las propiedades, digamos, nutricionales que tienen, ¿no? Sino que en realidad está relacionada a todo un sistema que, bueno, compone en realidad la nutrición un pilar fundamental en lo que es la sociedad y es, además de eso, es un indicador en realidad de desarrollo social, de desarrollo humano y de desarrollo de Estado para un país, ¿no? Entonces, gracias a qué se da básicamente la importancia o gracias a qué se desarrolla la importancia de la nutrición, es que anteriormente, pues, y hoy en día también, pero más anteriormente, habían cientos de millones de personas que en determinados periodos de tiempo fallecían por enfermedades derivadas de regímenes alimentarios que eran excesivos, enfermedades crónicas o alimentación poco equilibrada o en todo caso alimentos escasos, ¿no? Que va relacionada más a la parte de la pobreza. Entonces, en la última década, al menos se permitió definirse que la nutrición es un punto de partida fundamental para el desarrollo económico y humano, ¿no?
Entonces, las crisis alimentarias y financieras permitieron que los gobiernos en realidad se reúnan y reconozcan la seguridad alimentaria y la importancia como tal, como un eje para determinar estabilidad política y también económica, ¿no? Y como dije, es un indicador también de desarrollo social y humano. Entonces, bajo estos tres pilares se basa básicamente la importancia de la nutrición, que es la agricultura, la salud que está íntimamente relacionada y obviamente los conceptos de nutrición, ¿no? Entonces, para eso se tiene que hacer inversiones en cuanto a la nutrición, se tiene que potenciar lo que es la agricultura, haciendo así una agricultura mucho más rentable y todo eso va a generar mayor sostenibilidad y un contexto pues armonioso social, ¿no? Entonces, básicamente en base a eso se desarrolló, perdón, se dice que es un desarrollo del capital humano y también apoya en cuanto a lo que es la reducción de la pobreza, ¿no? Porque genera mucho más trabajo. Lo otro es mitigar condiciones que generan pues conflictos o promueven derechos humanos, genera también la descentralización exitosa y por último, y digamos lo más importante que compete a la carrera es básicamente que genera salud, ¿no? Entonces, como dije, la nutrición y su importancia en realidad está ligado a todos los pilares que componen una sociedad y en base a cada uno de estos cobra importancia. Por ejemplo, en cuanto a la nutrición y a la educación, se ha visto que la desnutrición obviamente limita el potencial intelectual de una nación, ¿no? Niños mal nutridos, pues básicamente son personas que no van a poder prepararse, digamos, adecuadamente, no van a poder salir, digamos, adelante, y lo peor, bueno, y tampoco van a poder acatar las normas que propone, digamos, un país, ¿no? Entonces, generan efectos profundos durante el periodo que va desde la concepción, es decir, la nutrición es importante desde la concepción, desde el embarazo hasta por lo menos el segundo año de vida. En realidad es toda la vida, ¿no? Pero estos 2 primeros años, e incluso otros dicen hasta los 5 primeros años, es donde cobra realmente la importancia de vida. Lo otro es la estimulación psicosocial temprana, ¿no? Eh, Promueve básicamente prevenir la desnutrición y el impacto que tiene sobre el aprendizaje de los niños, ¿no? Un niño bien nutrido es un niño que va a aprender de mejor manera. Y lo otro es que para lograr esto se necesita pues una inversión de alta prioridad en el potencial educativo y del crecimiento económico. Eso de alguna manera ayuda a entender lo que es la importancia de la nutrición y es como una copotencia, ¿no? Se genera inversión en cuanto a difundir lo que es la importancia de la nutrición y esta a su vez de manera recíproca pues genera un potencial educativo y un crecimiento económico en un país. Lo otro es la nutrición y la salud, que esto es algo, bueno, obvio, digamos, en el sentido de que disminuye la incidencia, la severidad y la duración de las enfermedades, disminuye las enfermedades crónicas de sobremanera, promueve la inmunología, por lo tanto nos genera cierta protección a algunas enfermedades y aumenta los niveles de productividad de la propia persona, ¿no? Por lo tanto, disminuye también la discapacidad o la incapacidad que pueden tener las personas frente a las deficiencias, ¿no? Deficiencias de qué, por ejemplo, bueno, vitamínicas, por ejemplo, la vitamina A, la deficiencia produce ceguera, de hierro, bueno, la anemia, disminución de la concentración, de las capacidades mentales, en cuanto al yodo, también retardo mental, daño cerebral, bueno, en sí todas las propiedades de los alimentos cobran realmente un factor importante en cuanto a la nutrición y al bienestar pues, de la salud, ¿no? Lo otro es la nutrición en la población, que permite un acceso universal básicamente a los servicios sociales básicos relacionados justamente a la nutrición, genera un mayor éxito en cuanto a la reducción de pobreza, porque genera más trabajo y aumenta también el índice de desarrollo humano. Desacelera el crecimiento poblacional y hace que, digamos, los ciudadanos tengan pues embarazos saludables, ¿no? Por lo tanto, concepciones mucho más saludables y que puedan mejorar las condiciones de un país. Lo otro es revertir las tendencias básicamente hacia la obesidad y el aumento de las tasas de enfermedades que aquejan básicamente a todos, a todos los ciudadanos, ¿no? Entre ellos enfermedades crónicas como la diabetes, las neoplasias,
Lo otro es la nutrición y el medio ambiente. ¿Por qué es importante? Primeramente porque es un componente biológico y sociocultural que da soluciones a los problemas de salud y que las necesidades nutricionales o la importancia de la nutrición ofrece una razón primaria para la preservación y conocimiento de los estilos de vida tradicionales, ¿no? Y por lo tanto, si le damos mayor importancia a lo que es la nutrición, pues también vamos a defender lo que son los recursos silvestres, los recursos cultivados y, bueno, todas las tierras, ¿no? Que en realidad producen alimento, pues todo eso le vamos a dar una importancia mucho más de vida. Lo otro es la nutrición y la agricultura, que permite básicamente al sector agrícola satisfacer de mejor manera sus propias necesidades, ya que genera mayor trabajo. Lo otro es reducir los impactos justamente antipobreza y pronutrición en cuanto a la agricultura, es decir, informar básicamente, digamos, a la persona que produce los alimentos, que las cosecha, enseñarles por qué es que están haciendo eso, ¿no? Es decir, qué impacto tiene a nivel social lo que ellos hacen y eso digamos que revalora de alguna manera mucho más el trabajo, ¿no? Pero todo eso debe estar acompañado, digamos, de pagos justos, etcétera. El otro es ayudar justamente a los agricultores a anticipar y satisfacer las necesidades de los consumidores, ¿no? De acuerdo a la locación, etcétera, o a los alimentos que están más en demanda. Lo otro es la nutrición y género, que sigue habiendo desigualdad de género básicamente en cuanto al acceso y al control de los recursos. Y que no solamente es injusto, digamos, desde un punto de vista de género para las mujeres, sino que también es malo desde un punto de vista económico. Esto quiere decir de que normalmente las personas pues que trabajan, digamos, los campos, todo donde se producen los alimentos en realidad tiene un predominio masculino, ¿no? Es decir, no está tan integrada, digamos, la mujer. Ahora sí, pero de todas formas siempre existe cierta desigualdad. Y bueno, del artículo que saqué mencionaba que es malo desde un punto de vista económico porque en realidad no le da, digamos, una perspectiva completa de la importancia de nutrición, es decir, solamente le daría la perspectiva masculina de la importancia, ¿no? Lo otro es que la nutrición de la mujer es un importante barómetro a corto plazo para determinar los retornos esperados de las mejoras de nutrición en el hogar. Y esto va relacionado a que la persona que prepara los alimentos, digamos, en el hogar, en realidad es la persona que debe estar mucho más, eh, digamos, mucho más informada en cuanto a la importancia, ¿no? Y a las propiedades, digamos, que tienen los alimentos, porque gracias a, gracias a esa persona, pues todos comen gracias a esa persona y por lo tanto todos se nutren, ¿no? Y bueno, como sabemos, pues la familia es el primer conjunto nuclear que compone la sociedad. Lo otro es la nutrición en la pobreza, que una nutrición mejorada y entender la importancia de la nutrición es clave para mejorar la generación de los ingresos, reduce la pobreza y logra un desarrollo mucho más rápido social. Permite que haya madres bien nutridas, que tengan digamos, la posibilidad de dar a luz niños también bien nutridos, y eso haga que también los niños tengan una asistencia al colegio de manera más temprana, ¿no? Y por lo tanto van a aprender mucho más. Lo otro es que ah, también van a tener menos hijos y más saludables y en un tiempo más espaciado, ¿no? Bueno, esto es gracias a que si uno entiende básicamente de la importancia de lo que es la nutrición, pues nunca va a querer que los hijos que trae al mundo sufran de desnutrición, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde esa manera se genera conciencia también para que reduzca también la población, ¿no? El otro es que manejarán el riesgo de mejor manera y tendrán menos probabilidad de contraer justamente enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, ¿no? Lo otro es la nutrición y la crisis, que disminuye básicamente la muerte infantil relacionada a la desnutrición, sobre todo. Hay un acceso equitativo a la comida, a la educación y al cuidado de la salud y evita una competencia étnica por recursos alimentarios, ¿no? Otro es que también evita el conflicto del alimento, ¿no? Una importancia de la nutrición permite recursos más distribuidos. Lo otro es la nutrición y derechos humanos, que obviamente la nutrición desde esa perspectiva es un derecho, ¿no? Y por lo tanto también está relacionado a otros derechos, e incluso el más importante que es el derecho a la vida. Eh,
se retribuye a la sociedad de manera productiva porque, digamos, la importancia de la nutrición en cuanto a nivel social, pues va a permitir que haya personas, digamos, que le den más importancia a la educación y por lo tanto habrá personas mucho más educadas y personas más educadas hace que cumpla de mejor manera lo que son las normas de un país, ¿no? Las leyes. Y genera gastos más bajos en cuanto al cuidado de la salud, ¿no? Que también es un problema. El otro es que aumentaría el papel de los derechos humanos internacionales como principios universales para guiar el desarrollo general con rostro humano, ¿no? Es decir, que le daría una mejor perspectiva en cuanto al bienestar humano. El otro es la nutrición y las comunidades. Esto va más a las políticas de descentralización sean exitosas, ¿no? Es decir, realmente no, a veces no existe una descentralización como tal, ¿no? Y muchas veces en la parte de la alimentación tampoco, porque algunos recursos, algunos productos, muchas veces los de mejor calidad se van a los lugares donde, bueno, donde hay más demanda, ¿no? Y bueno, de los lugares de donde se produce justamente esos alimentos, muchas veces dejan las sobras, por así decirlo. Lo otro es involucrarse en las iniciativas nutricionales a nivel de la comunidad y que introduciría un tentador prospecto para echar a andar mejoras a indicadores de participación no nutricional y en simultáneo el nutricional. Es decir, que entender de la importancia de la nutrición también hace entender que cobra importancia los otros pilares que componen a la sociedad, como la educación, ¿no? El otro es la nutrición y política, que esto va a generar una mayor perspectiva de desarrollo, una mayor productividad económica integrada a la actividad agrícola, mejor educación y mayor fuerza de trabajo, ¿no? Mayor puesto de trabajo. Y genera una mayor capacidad para recuperarse básicamente rápidamente de crisis económicas, sociales, naturales, salubres, ¿no? Como lo que estamos viendo en el caso del coronavirus. Eh, en la cuarentena al menos se ha visto de que ha habido algunas locaciones que se les ha, digamos, se han visto impedidas de conseguir pues estos recursos nutricionales debido a una mala gestión, ¿no? Entonces un país que en realidad promueve bastante lo que es la importancia de la nutrición y lo gestiona de manera adecuada, pues justamente sirve como un colchón, por decirlo así, para las crisis salubres, ¿no? Porque al menos de alimentación no nos vamos a morir. Bien, entonces, a continuación vamos a hablar acerca de algunas teorías un tanto filosóficas que están relacionadas con el tema de nutrición. Esta primera teoría es la teoría holística de Smuts, que bueno, fue planteada por Jan Christian Smuts, que era un estadista sudafricano, era militar, pero aparte era naturalista y filósofo, y justamente en 1926 plantea lo que es esta teoría holística o el holismo y la evolución, y gracias a que se forma esta palabra, a dos terminologías, que es el holo, que significa un todo, y el istmo, que denota doctrina o práctica, ¿no? Entonces es el estudio de un todo. Entonces eso va a permitir que haya una comprensión multicausal de todos los procesos de los protagonistas y de sus contextos, es decir, de todo lo que compone básicamente al ser humano. Entonces, menciona que al menos hay pilares que componen al cuerpo humano o a la persona como tal, que es el plano físico, en la cual está integrada la nutrición, un plano espiritual y un plano emocional, que es la mente. Entonces, la nutrición holística básicamente ayuda a mantener el equilibrio entre estos pilares. Entonces, eso haría de que si un pilar de ellos falla, pues básicamente todo va a fallar, por eso es que lo entiende como un todo. Nada más uno de ellos falla y bueno, todo falla, ¿no? Entonces, se considera la enfermedad como parte justamente de un desequilibrio, ¿no? En este caso, el desequilibrio del plano físico. Bueno, también propone de que en realidad no existe una alimentación saludable estándar, digamos, para todos, sino que la alimentación es de carácter individualizado. Y propone también que la falla de la nutrición es parte, justamente, es como parte de un desequilibrio que afecta a la persona como un todo. Entonces, bueno, una vez más, esta teoría busca en realidad entender a la persona justamente como un todo, ¿no? Y si uno de los pilares que lo componen, si nada más uno de ellos falla, pues todo se va, todo se daña, ¿no? Todo se viene abajo. Y también está relacionada con la nutrigenómica, que es, bueno, otra terminología que en realidad no está tan relacionada, pero sí lo encontré en un artículo que decía que la interacción de los alimentos con la genómica, incluso
algunos alimentos pueden alterar incluso la estructura genética, ¿no? Entonces ya ahí se aumentaría otro pilar, que es el pilar genético, ¿no? Entonces, vean que la nutrición también es importante para la parte genética. Bueno, para continuar con la exposición, ahora voy a hablar un poco más acerca de las teorías de las necesidades, en este caso la de Maslow. Maslow es psicólogo estadounidense que básicamente estuvo asociado a la psicología humanista, de hecho fue considerado pionero y principal exponente de esta. También fue pionero en el área de la motivación y de la personalidad y además del desarrollo humano. Entonces, él en 1943 propone la teoría de la motivación humana, la cual tenía sus raíces en las ciencias sociales, en la psicología clínica y además en el campo de la motivación, lo que es la gestión empresarial y el comportamiento organizacional. Y cabe recalcar que en el campo de la gestión empresarial fue utilizado por más de 60 años con realmente muy buenos, con resultados muy positivos. Entonces, la teoría de la motivación humana propone una jerarquía, como podemos ver en la imagen, en la pirámide de Maslow, de las necesidades y de los factores que van a motivar a las personas, ¿no? Tenemos 5 categorías y el orden jerárquico es ascendente, según la importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. Entonces, de acuerdo a esta, en la base tenemos a lo que son las necesidades fisiológicas. Siguiente, por favor, José. Donde tenemos principalmente lo que es el aire, la comida, el refugio, ¿no? Bueno, básicamente la necesidad de respirar. También aquí contienen lo que son las relaciones sexuales y lo principal es que es la alimentación, ¿no? Básicamente están orientadas a la supervivencia del hombre y al mantenimiento de la homeostasis. Entonces, en este caso, podemos ver que las 4 básicas son las deficitarias, por así decirlo, las que pueden tener una carencia, pero que son las primordiales y las que el hombre tiene que satisfacer, ¿no? Para posteriormente tener lo que es las de autorrealización, en la cual el individuo tiene una fuerza continua para poder realizarla, pero una vez suplidas las 4 básicas. Entonces, como podemos ver más o menos, las redes fisiológicas, la principal alimentación. Luego, posteriormente, cuando ya se mantienen compensadas, se escala lo que son las necesidades de seguridad, como es la protección, el orden, la ley, una estabilidad económica, familiar, ¿no? Posteriormente a lo que son las necesidades sociales, amor y pertenencia, en el cual está la familia, ¿no? Las relaciones sociales, los amigos, un club o un grupo religioso. Y luego posteriormente son las necesidades de estima, ¿no? Básicamente lo personal, el logro, la fama, una buena reputación. Entonces, esto es lo que es la base, se podría decir, para poder llegar a la cima, que ya es un crecimiento personal constante. Entonces, lo básico aquí son las fisiológicas, dentro de las cuales está la alimentación, ¿no? Si una persona no suple estas necesidades, no va a poder escalar por ejemplo, las demás y llegar a la cima, que es del crecimiento personal. Siguiente, por favor, José. Bueno, la teoría de las necesidades de Agnes Heller. Agnes Heller tuvo una vida bastante caótica, lo cual le llevó a hacer la realización de esas teorías. La N es una necesidad humana, un producto social, un modo de vida, un objetivo social. Básicamente esas se pueden considerar personales, pero también sociales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Un poquito para saber más de esto, las N son las propiamente humanas, tenemos las alienadas y las no alienadas. Las alienadas más que nada es de carácter cuantitativo, ¿no? Los bienes, el poder, las posesiones, el dinero. Y las no alienadas, que es más de carácter cualitativo, como es el descanso, el tiempo libre, la actividad cultural, la reflexión, la amistad, el amor, que de hecho muchas veces esta es mucho más importante que las alienadas, ¿no? Las llega a suplir. Pero sin embargo, Agnes no considera, por ejemplo, en este caso, la alimentación como la base, ¿no? Como una N, porque la N es un deseo consciente, una necesidad humana, bueno, más que nada, ¿no?
algo a lo cual la persona aspira conscientemente. En este caso, ella lo considera como algo existencial, una condición para nuestra existencia. Por ejemplo, el anterior, la pirámide de Maslow, consideraba la necesidad de respirar como parte fisiológica, ¿no? La base. Pero en este caso, ella dice que no, o sea, eso es parte de nuestra existencia, ¿no? No podemos aspirar a una pirámide si es que no podemos respirar. Entonces, es algo que necesitamos para sobrevivir. Algo diferente podría ser, por ejemplo, preferir el aire fresco, ¿no? Pero respirar es algo fundamental. Entonces, dentro también considera, siguiente por favor, lo que es la alimentación, que es el pilar fundamental, ¿no? Es algo importante para nuestra supervivencia, básicamente. Y también lo correlaciona con lo que es la satisfacción sexual, el contacto social, la cooperación y la actividad. Siguiente, por favor. La teoría de Virginia Henderson durante la Primera Guerra Mundial tuvo un interés bastante grande por la enfermería y de hecho se graduó de enfermera en 1921 y crea sus necesidades o su teoría de las necesidades en base a la pirámide de Abraham Maslow, pero dirigida a las enfermeras, ¿no? Al cuidado de esas con sus pacientes. Entonces, el modelo de Henderson abarca términos como va a ser la salud, el cuidado y el paciente, y el entorno en un sentido holístico, es decir, lo considera todo, esto como un todo. Ahora bien, ella dice que la función de la enfermería, bueno, en este caso un personal de salud, sería asistir al individuo sano o enfermo en la realización de aquellas actividades que van a contribuir a su salud o a su recuperación. Actividades que el paciente podría realizar por sí solo si tuviera la fuerza, ya que es importante el conocimiento o la voluntad necesaria. Aquí ya no es simplemente el hecho de la alimentación, aquí es una alimentación balanceada, que el paciente tenga el conocimiento del aporte nutricional de los alimentos que éste ingiere, ¿no? Además de la fuerza de voluntad necesaria. ¿Qué quiere decir? Aquí ya no es, bueno, voy a comer por comer, comer comida chatarra, no, sino preferir, por ejemplo, agua en vez de una bebida azucarada. La voluntad que tenga el paciente para cuidar su salud, teniendo también el conocimiento del aporte que se tiene o que contribuye para su salud. Y también aquí es importante que esto es diferente para cada persona, no es individualizado. Siguiente, por favor. Entonces podemos ver aquí lo que es la jerarquía de las necesidades, que se basa en la pirámide de Abraham Maslow, al igual que él considera entre las fisiológicas, es decir, la base, lo que es la necesidad de respirar, la alimentación, la eliminación de desechos, el sueño, pero ella en el escalón, al igual, ¿no? Considera lo que es la seguridad física, la protección social, familiar, ambiental, la parte laboral, la estabilidad laboral, ¿no? La parte del el amor, una agrupación en un grupo de amigos, por ejemplo, que ya había mencionado, y ya la parte de la superación personal, todo eso orientado a la cima de la pirámide, que es la salud. O sea, todo esto es un componente primordial para la salud. Y como estamos viendo, la base de todo va a ser la alimentación. Y bueno, ella así va a crear las 14 necesidades básicas del paciente, en el cual no podemos ver lo que considera. Y principalmente aquí tenemos en las necesidades fisiológicas lo que es el comer y beber de una manera adecuada, ¿no? De una manera saludable. Entonces, necesidad para ella es todo aquello que es esencial para que el ser humano pueda mantener su vida y asegurar su bienestar. Entonces, más que nada, eso es como un requisito. No debe haber una carencia de esto, eso es principal, esto es básico para ella. Y además va a condicionar, como sabemos, a la supervivencia absoluta de una persona. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en cuanto a lo que es la teoría de las necesidades de Marjorie Gordon fue una teórica profesora estadounidense y de hecho es considerada como líder internacional en lo que es el área del conocimiento en enfermería. Bueno, ella se basa en patrones, ¿no? Como podemos ver, tiene patrones emocionales y fisiológicos, está al revés. Dentro de los emocionales vemos, ¿no? La parte de los valores, las creencias, el afrontamiento y la tolerancia al estrés. Aquí ella considera la sexualidad como parte de algo emocional. Los roles, el autoconcepto, la autopercepción y la parte cognitiva. Y lo más importante está en la parte fisiológica, ¿no? En la cual está el sueño, por ejemplo, los ejercicios, la eliminación de desechos, la parte nutricional y la base o el patrón, el primer patrón vendría a ser el mantenimiento y la percepción de la salud. ¿Qué quiere decir? Aquí ella no simplemente dice ya alimentación, sino que previo a eso debe haber un conocimiento, ¿no? Hábitos higiénicos, hábitos dietéticos, conductas saludables, que el paciente quiera cuidar su salud y sepa cómo hacerlo, ¿no? Que sea consciente de lo que está haciendo. Esa es la base para que se pueda cumplir todo. Y una vez suplida esta, es que puede aspirar a lo que es el segundo patrón, que es la nutrición. Siguiente, por favor. Ya.
Que bueno, aquí básicamente va a ser, ¿no?, el consumo de alimentos líquidos y sólidos, pero de manera saludable. Y aquí, ¿qué pasa? ¿No? El paciente puede ver alteraciones, una alimentación desequilibrada, o lesiones en la piel o en la boca. Entonces, ¿qué pasa? La persona, como ya tiene el primer patrón suplido, es consciente de su salud y es consciente que debe de cuidarla, es que puede cambiar su nutrición a una nutrición adecuada, ¿no? Y ser consciente de de lo que está comiendo. Entonces, si es que la persona aquí no tiene el primer patrón, que es la parte del cuidado de la salud, no podemos esperar que pueda cuidar su alimentación o el hecho de hacer ejercicios o el sueño, ¿no? Entonces, aquí más la base sería el conocimiento de la persona y la responsabilidad que ésta tenga para poder realizar los demás patrones, ¿no? Entonces, básicamente, en todas las teorías que hemos visto, es la importancia de la alimentación y ha ido evolucionando, no solo simplemente la alimentación para suplir las necesidades, para poder hacer los demás escalones o para... Eh, o no sé, sobrevivir o tener una supervivencia, sino más que nada ha ido evolucionando a una alimentación saludable, una alimentación individualizada, que el paciente sepa el contenido nutricional, ¿no? Cuántos carbohidratos, proteínas, las vitaminas, entonces eso es importante. Entonces, vemos cómo esto es la base de todo, ¿no? Si una persona no tiene una buena alimentación, no podríamos aspirar a que sea consciente de su salud, la actividad física y posteriormente hasta la autosuperación, ¿no? Esto es la base para la vida de cualquier persona. Y bueno, creo que eso sería todo, doctora. Muchas gracias por la exposición de los tres compañeros. Vamos a hacer preguntas. A ver, participen. Las personas que deseen participar, abren el micrófono.